Comenzamos entonces. Lo que vamos a ver hoy día es una introducción a los números complejos. ¿Por qué le llamé introducción a los números complejos y no complejos directamente? Porque en este curso vamos a dejar fuera todo lo que dice relación con cosas de tipo trigonométrico, porque la vamos a ver más adelante. Por lo tanto, la forma polar de un número complejo va a quedar fuera de esta clase. ¿Ok? Bueno. Primero vamos a ver qué cosa es un número complejo. Un número complejo es una expresión del tipo z igual a a más bi, donde a y b son números reales, e i es un símbolo cuyo significado vamos a ver más adelante. Bueno, ahora vamos, y corresponde a la raíz de menos 1. ¿Ya? El i es igual a la raíz de menos 1, y nace a partir de la necesidad de resolver la ecuación x cuadrado más 1 igual a 0. ¿De acuerdo? Y ustedes se fijan que para resolver esta ecuación, x cuadrado más 1 igual a 0, nos queda x cuadrado igual a menos 1, luego de ahí tendríamos x igual a la raíz de menos 1. ¿Ya? Este número que está acá es el número que representa a la raíz de menos 1, y es un número con el cual vamos a trabajar más adelante, por ejemplo, para verle las distintas potencias. Por ejemplo, vamos a poder determinar cuánto es, por ejemplo, i elevado a 2020, i elevado a 4525, etc. Vamos a ver las potencias del número i, ¿de acuerdo? Entonces, primero, el a vamos a llamar a A en este número complejo, a la parte imaginaria, perdón, la parte real, que es lo que no acompaña ahí, y la parte imaginaria va a ser b con signo y todo, si así que aparece más b, corresponde a todo esto, va a ser la parte imaginaria del número complejo, ¿de acuerdo? Este tipo de números es un tanto misterioso, hasta ahora, digamos, aparece como soluciones de las ecuaciones con una incógnita. Por ejemplo, si ustedes observan, si tenemos la ecuación x cuadrado más x más 1 igual a 0, no tiene raíces reales. Cuando uno sabe que no tiene raíces reales, cuando uno calcula el delta, usando delta igual a b cuadrado menos 4ac, donde el a en este caso vale 1, el b vale 1 y el c vale 1, el delta nos queda menos 3. Y la raíz cuadrada de menos 3 no es un número real, por lo tanto, en ese contexto, se produce la siguiente complicación, que cuando queremos encontrar las soluciones de esta ecuación de segundo grado, nos aparece, por ejemplo, esta solución, x igual a menos b más menos la raíz de el delta, y el delta es b cuadrado menos 4c, nos queda menos 3, todo esto partido por 2a. Entonces, acá, estimados, aparece el problema, porque ¿qué cosa es una raíz de menos 3? Entonces, lo que nosotros hacemos, escribimos la raíz de menos 3 como la raíz de 3 por la raíz de menos 1, y a esto que está acá lo denotamos por i, ¿de acuerdo? Ya, entonces nos va a quedar como solución x igual a menos un medio, ¿se fijan? Menos un medio, más menos esta expresión que sería raíz de 3i partido por 2. Raíz de 3i partido por 2. ¿Ok? Entonces, si el i es raíz de menos 1, el i al cuadrado claramente va a ser igual a menos 1, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ahora, a partir de lo anterior, vamos a construir el conjunto de los llamados números complejos. Y lo vamos a denotar, que se va a denotar por z igual a más bi. ¿Ok? Entonces, vamos a tener, como les dije recién, y la notación va a ser la siguiente. El a, que corresponde a la parte real del número complejo z, se va a denotar por re de z, y el b va a corresponder a la parte imaginaria del complejo z. ¿De acuerdo? Ya. Ahora vamos a ver cómo vamos a operar con estos números complejos. Vamos a ver la suma de los números complejos. Si tenemos un complejo denotado por z sub 1 igual a sub 1, que es la parte real del complejo z sub 1, más b sub 1 por i, b sub 1 la parte imaginaria de este complejo, y tenemos otro complejo z sub 2, que es igual a sub 2 más b sub 2 por i, son dos números complejos cualesquiera. Entonces, la suma de estos dos complejos que se denota y se representa por z sub 1 más z sub 2 va a ser simplemente
sumamos la parte real con la parte real de uno más la parte real del otro, más la parte imaginaria sumada con la parte imaginaria del otro, nos genera la parte imaginaria de nuestro nuevo complejo, que es Z1 más Z2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, así nos quedaría la suma de estos dos complejos. Como les dije al comienzo, al final de la explicación de la materia de números complejos, vamos a hacer un par de ejercicios en la pizarra donde vamos a aterrizar y vamos a practicar un poquito cada una de las operatorias con números complejos, ¿ya? Y también la representación gráfica, ¿ok? Después la resta de números complejos simplemente se define usando la suma. Si tenemos el complejo Z igual a A más BI y el complejo W igual a C más D por I, entonces vamos a tener que la diferencia simplemente es como la suma. Tomamos la primera componente de 1, de la parte real, le restamos la parte real del otro, más la parte imaginaria del primero, le restamos la parte imaginaria del segundo, y nos va a quedar este nuevo número complejo, que corresponde a la diferencia de dos números complejos. ¿Ok? Estas operaciones de suma y resta satisfacen las siguientes propiedades generales. Primero, la propiedad de cierre para la suma, o propiedad de clausura para la suma. Si tenemos dos números complejos, al sumarlos o al restarlos, el resultado también nos da un número complejo. Si tomamos un complejo Z, un complejo W, lo sumamos, esto que está acá también pertenece al conjunto de los números complejos. Y esta otra expresión que representa la resta o la diferencia entre el complejo Z y el complejo W también pertenece a los números complejos. ¿Ok? Después tenemos la propiedad asociativa, que nos dice que si tenemos un complejo y le sumamos la suma de otros dos complejos, es lo mismo que primero sumar el primer complejo con el segundo complejo y el resultado sumarlo con el tercer complejo. ¿De acuerdo? Y después la propiedad conmutativa, que nos dice que si sumamos Z más U, es lo mismo que sumar U más Z. Además de eso tenemos la propiedad del elemento neutro, es decir, que existe un número complejo. Ojo con esta notación, porque si ustedes observan, cualquier número real también es un número complejo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el número complejo 3 es igual a 3 más 0 por i. Un número real simplemente es un complejo porque un número real, la parte real del número real es el número específico y la parte imaginaria simplemente es 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cualquier número real es también un número complejo. Y en el caso particular del 0, el 0 se representa como 0 más 0 por i, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este elemento corresponde al elemento neutro de la suma, porque es tal que si uno toma un número complejo y le suma el elemento neutro, que en este caso es el 0, nos da efectivamente, al hacer la operación, el número complejo inicial. Por lo tanto, es el 0, que es este que está acá, corresponde al elemento neutro de la adición y pertenece a los complejos. También pertenece a los reales, pero los reales es un subconjunto de los complejos, como les acabo de decir recién. ¿Ok? Bueno, ahora propiedades del opuesto, no del apuesto, del opuesto, si uno tiene un complejo Z igual a más BI, existe el opuesto de este que vamos a denotar por menos Z, que corresponde a menos A menos BI, que cumple con la gracia que si uno tiene el complejo Z y le suma su opuesto, es lo mismo que sumar el opuesto más el complejo, eso por la propiedad conmutativa, y esto efectivamente nos da el complejo 0, que es el neutro de la adición. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora la siguiente operación, que es el producto de los números complejos. El producto de los números complejos, si uno tiene el complejo Z igual a más BI general y un complejo W igual a C más DI, vamos a definir el producto de estos dos números complejos de la siguiente manera. Tomamos el complejo, el primer complejo, el segundo complejo, y simplemente lo que tenemos que hacer, tomar cada uno de esta y multiplicarla por cada una de los anteriores. Y después tomamos este y multiplicamos por cada uno de los anteriores. ¿Se fijan? Nos va a quedar A por C más A por DI más BCI, B y C, pero es BCI porque el I siempre es conveniente escribirlo al final,
más BI por DI, que sería BD por I al cuadrado. Entonces nosotros habíamos visto ya que cada vez que aparezca el I al cuadrado, nosotros tenemos que escribir como menos 1, en la representación del menos 1. Por lo tanto, BD nos quedaría acá BD por menos 1, ¿de acuerdo? Entonces simplemente vamos a juntar aquellas partes que no aparezcan multiplicando al I, que pasarían a conformar la parte real de esta multiplicación de complejos, que sería AC menos BD, esto sería la parte real de ese complejo, más, y factorizamos por I, en lo que nos quedó, que sería AD más BC, AD más BC, y eso multiplicado por I, y esto que está acá corresponde a la parte imaginaria del complejo Z por W. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a ver cuáles son las propiedades de la operación multiplicación. Ya. La primera propiedad, la propiedad de clausura o de cierre, que si tenemos dos números complejos, el producto de dos complejos también es un complejo, también pertenece al conjunto de los números complejos, ¿ok? Después, la propiedad asociativa, si tenemos un complejo Z y lo multiplicamos por el resultado de multiplicar W con U, de multiplicar el complejo W con el complejo U, es equivalente a multiplicar primero Z por W y el resultado multiplicarlo por U. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los complejos con la multiplicación satisface la propiedad asociativa. ¿Ok? Y además tenemos la propiedad conmutativa. Un complejo multiplicado por otro es lo mismo que multiplicar primero el segundo multiplicado por el primero. O sea, Z por U es lo mismo que U por Z. ¿Ya? También tenemos un elemento neutro de la multiplicación, que corresponde al número complejo 1, que se representa como 1 más 0 por i, ¿no es cierto? El complejo 1 es 1 más 0 por i, y este es el elemento neutro para el producto. En efecto, si tomamos el complejo z igual a más bi, claramente, y lo multiplicamos por el complejo 1, nos va a dar el mismo complejo inicial z. ¿Ok? ¿Ya? Y al revés también se cumple. Z por 1 es lo mismo que 1 por z. ¿Ya? Obvio. Ya. Propiedades del inverso. Si en el inverso, en este contexto, en el inverso multiplicativo. Si tenemos z igual a más bi, el número complejo distinto de 0, el inverso de z es otro número complejo que vamos a denotar por z a la menos 1, y este complejo z a la menos 1 satisface la condición que z por z a la menos 1 va a ser lo mismo que z a la menos 1 por z, y esto es igual a 1. Un poquito más adelante, después que veamos la división de números complejos, vamos a ver cómo encontramos de manera explícita este z a la menos 1, ¿de acuerdo? ¿Ya? Que corresponde al inverso multiplicativo de z. ¿Ya? Lo vamos a encontrar en función de a más bi. ¿Ok? Por ahora sabemos que, de acuerdo a la propiedad del inverso, existe. Vamos a ver ahora la propiedad distributiva. Si tenemos el complejo Z, el complejo W y el complejo U, vamos a tener que Z por W más U es lo mismo que Z por W más Z por U. Y si tenemos Z más W multiplicado por U, eso es lo mismo que Z por U más W por U. ¿Ya? Tenemos la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma y de la suma respecto de la multiplicación. ¿Okay? Ahora vamos a definir un nuevo complejo que se denota por el conjugado de Z, que corresponde al complejo que se genera a partir del complejo Z igual a más bi, y simplemente el conjugado de Z, que se denota por Z barra, corresponde al mismo número complejo, con la única diferencia que le cambiamos el signo a la parte imaginaria. ¿De acuerdo? Si Z es A más BI, el conjugado de Z va a ser A menos BI. Nada más, ¿de acuerdo? El resto se mantiene tal cual. Lo único que se modifica es cambiar el signo a la parte imaginaria. ¿Ya? Además de lo anterior, vamos a sacar el módulo de Z. Fíjense que todo lo que hemos visto hasta hacia atrás es encontrar nuevos números complejos a partir de dos números complejos. Si tengo dos números complejos, los puedo sumar, obtengo un nuevo complejo. Si tengo dos números complejos, los puedo multiplicar, obtengo un nuevo número complejo.
Si tengo, también los puedo restar, y obtengo otro complejo, y acá, dado un número complejo, puedo obtener también el conjugado de z, que es otro número complejo. Entonces ahora vamos a ver algo distinto, porque vamos a sacar el módulo de z. El módulo de z se obtiene a partir de un complejo, pero no llegamos a otro complejo, sino que llegamos a un número. ¿De acuerdo? Bueno, sí, los números son números reales, pero quiero decir en el contexto que es un valor que después de manera gráfica vamos a darnos cuenta que ese valor representa de manera gráfica como el tamaño del número complejo, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Entonces, ahora, para obtener el módulo de z, si uno tiene este complejo z igual a a más bi, el módulo de z se representa con estas barras que, ojo, no es valor absoluto, digamos, no tiene que ver con las barritas que usábamos antes de valor absoluto, sino que se denota por módulo de z, simplemente va a ser la raíz cuadrada de tomar la parte real del complejo z, elevarla al cuadrado, más tomar la parte imaginaria y elevarla al cuadrado. Y eso nos da un número, y ese número representa el módulo de z. Asimismo, podemos probar, se puede demostrar que efectivamente el módulo de z también se puede representar como la raíz de z por z barra. Esto después lo podemos probar en la pizarra, que efectivamente eso es así. ¿Ya? Lo vamos a dejar como vamos a anotar en la pizarra como un una pregunta. Dígame. ¿El valor absoluto no era lo mismo que el módulo? No. El valor absoluto es... No, lo que pasa es que en el colegio usan indistintamente a veces el lenguaje de las dos maneras. Valor absoluto de un número real es a si el a es mayor o igual que 0, y menos a si el a es menor que 0. ¿Ya? ¿Ok? El módulo se define para un número complejo, que bueno, se puede, dado que los números reales también son números complejos, uno podría hacer como un abuso del lenguaje y decir que el módulo es un ejemplo, perdón, el valor absoluto de un número real es como un ejemplo de un módulo en el contexto de los números complejos. ¿Por qué? Porque, a ver, el módulo de un número complejo, primero tengo que tener el complejo z escrito de la forma a más bi, ¿cierto? Este es un número complejo. El módulo de este complejo corresponde a la raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, ¿cierto? Y esto que está acá es un valor. Esto es un número real. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? En el contexto de los números complejos, esto es un número real, que es un número real positivo, porque representa una magnitud. ¿De acuerdo? Si uno dice, ya, profe, de acuerdo, pero ¿qué pasa, para poder hacer un símil con lo anterior, si el z que yo estoy tomando como número complejo es un real? Sí, porque todos los reales son números complejos, por lo tanto, en particular, podríamos considerar un número real y encontrarle su módulo. Y en ese contexto, efectivamente, el módulo coincide con el valor absoluto del número. O sea, por ejemplo, si yo digo z es igual al 3 más 0 por i. Consideramos ese número complejo, ¿lo ven? 3 más 0 por i. Entonces, el módulo de ese complejo efectivamente coincide con el valor absoluto del número real 3. Pero no son iguales, o sea, en el contexto de los números complejos no podemos hablar de valor absoluto. En el contexto de los números complejos nosotros hablamos de módulo de un número complejo, ¿de acuerdo? En el contexto de los números reales, nosotros hablamos de valor absoluto de un número real. El valor absoluto de un número complejo, estamos hablando de todos los complejos, no existe. Lo que existe es el módulo de un número complejo. ¿Le respondí más o menos?
estimada? ¿Sí? Ya, fantástico. Entonces, iba a dejar por ahí escrita la tarea, de mostrar eso que está ahí, o sea, lo vamos a hacer al final de esta explicación a nivel general. Vamos, como les dije, a hacer un par de ejercicios donde vamos a aterrizar esto y vamos a aprovechar de hacer esa demostración. ¿Ok? Ya, sigamos. Algunas propiedades muy importantes del módulo se da a continuación. Supondremos que Z, W y U son números complejos, obviamente. La primera propiedad nos dice que el módulo de un complejo Z siempre es mayor o igual que 0, perdón. El módulo de Z es igual a 0 solamente en el caso que el número complejo sea el complejo 0. El módulo de Z más W es menor o igual que módulo de Z más módulo de W. El módulo del producto de dos complejos es igual al módulo de Z multiplicado por el módulo de W. El módulo de Z a la menos 1, que habíamos dicho que corresponde al inverso multiplicativo del complejo Z, va a ser igual al módulo de Z a la menos 1, entendiendo esta notación como la notación en R, en el contexto que el módulo de Z, que está acá, es un número real, y un número real a la menos 1, ustedes saben que es 1 partido por el número real, ¿no es cierto? ¿Ya? Ya, perfecto. Ahora vamos a ver la división de los números complejos. ¿Cómo dividimos números complejos? Ya. Si tenemos dos números complejos, Z y W, con el segundo complejo, el W distinto de 0, podemos hacer la división de Z entre W de la siguiente manera. Z dividido en W va a ser igual a Z dividido en W multiplicado por un 1 conveniente. Acuérdense que nosotros no podemos cambiar esta expresión. Lo que sí podemos hacer es tomar esta expresión y escribirla de manera distinta. Y escribirla de manera distinta podría ser tomar esto multiplicado por 1. No podemos hacer nada más que a una expresión, si vamos arrastrando el signo igual, tengo una expresión, la puedo escribir como eso mismo multiplicado por un 1 astuto, que yo le llamo, que es un 1 conveniente, que nos va a convenir, digamos, en el contexto del problema que estemos analizando, o sumarle un 0, que en el fondo no estamos cambiando nada, lo estamos escribiendo de una manera distinta. Entonces vamos a tener ZW va a ser igual a ZW multiplicado por un 1 conveniente, un 1 astuto, que sería el W barra partido por el W barra, que era el conjugado del complejo W. ¿Cuál es el conjugado del complejo W? El que le cambia el signo a la parte imaginaria solamente, y el complejo se mantiene igual, ¿ya? Entonces nos va a quedar Z por el conjugado de W partido por, si ustedes se fijan, W por W corresponde al módulo de W al cuadrado. A ver, veamos si se ve eso. Claramente, a ver. Ahora vamos a mostrar también. 1, 2, para... A ver, lo que vamos a dejar W por W barra. A ver. Lo voy a hacer al tiro mejor. Que quería no hacerlo al tiro, pero voy a dejar de compartir para que miren la pizarra y les voy a probar esto que está acá, porque a partir de acá se deriva el hecho que Z por Z barra es lo mismo que módulo de Z al cuadrado, ¿ya? Entonces vamos a hacer la demostración de eso que estoy dejando pendiente. Entonces les voy a quitar de compartir la pantalla para que miren la pizarra, ¿ok? ¿Ya? Profe, el Iván nos pidió que... ya. Al final voy a leer los chats, ¿de acuerdo? Con los encargos que les dieron a ustedes. Ok, a ver, déjenme apagar esa luz para que no se proyecte. Ya. Entonces vamos a hacer, ejercicios. No los voy a hacer todos al tiro, sino que solamente para ocupar ese. Demuestre
que si z es igual a más bi, pertenece a los números complejos, módulo de z es igual a la raíz de z por z barra. ¿De acuerdo? Entonces vamos a probar eso. Bueno, que es lo que habíamos visto. Ya. Entonces, para demostrar algo en general, en el mundo de los números complejos, uno se tiene que dar un complejo de manera general, no un complejo particular, de acuerdo como el que tenemos acá, z igual a más bi. Entonces, teniendo eso, uno dice, bueno, veamos, ¿qué cosa es módulo de z? Módulo de z, por definición, corresponde a la raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, ¿cierto? Entonces, por otro lado, ¿qué vamos a tener? ¿Qué cosa es z por z barra? Estamos analizando qué cosa es a este lado de la igualdad y vamos a analizar qué es lo que hay al otro lado y vamos a comparar para ver si son iguales. ¿Qué cosa es z por z barra? Z es a más bi multiplicado por z barra, que es el conjugado de z, que es a menos bi. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar los dos números complejos y nos va a quedar a por a cuadrado, menos ABI, después este por este y este por este. Entonces nos va a quedar más ABI menos B por I al cuadrado. B cuadrado por I al cuadrado, ¿cierto? Pero acordémonos que el I al cuadrado es, este es menos 1, ¿cierto? Por lo tanto, nos va a quedar a cuadrado más, este con este se simplifican, y esto, como I cuadrado es menos 1 por menos B cuadrado, nos queda a cuadrado más B cuadrado, ¿cierto? Y estaríamos listos, ¿lo ven? ¿Por qué? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que la raíz de z por z barra, ya encontramos lo que era z por z barra, perdón, z por el conjugado de z, que es a cuadrado más b cuadrado, efectivamente es la raíz de a cuadrado más b cuadrado, y como lo tenemos acá, y eso efectivamente corresponde al módulo de z. Por lo tanto, efectivamente, módulo de z es igual a la raíz de z por el conjugado. ¿Se fijan? ¿Se ve? ¿Sí? Y a partir de acá, parece que hay un alumno que no puede ingresar, que está teniendo problemas con el PC. Ya. Dígale, bueno, que no se preocupe, que la clase va a quedar grabada, así que no hay nada que hacer. Problemas con el PC, no hay nada que hacer, o con la señal, o con internet, no hay nada que podamos ayudarle. ¿Ya? Bueno, teniendo esto presente, que módulo de z es esto, claramente, si elevamos esto al cuadrado, o sea, además, para usarlo, si elevamos esto al cuadrado, bueno, aparte, módulo de z es la raíz de z por z conjugado. Si elevamos esto al cuadrado, nos queda que módulo de z al cuadrado, claramente, va a ser z por z conjugado, que es lo que aparecía en el apunte, y donde nos quedamos en el momento que me paré a explicar. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Eso es. Entonces, cada vez que tengamos z por z conjugado, eso va a ser igual a... estoy chascona. Eso va a ser igual a el módulo de z al cuadrado. ¿Ok? Ya, voy a seguir compartiendo pantalla. Entonces, estábamos acá, estábamos viendo cómo hacer la división de números complejos. Entonces, si z y w son complejos, si w es distinto de 0, habíamos dicho que para hacer la división de dos complejos, lo que tenemos que hacer es multiplicar en el numerador,
y en el denominador por el conjugado de W, por el conjugado del número complejo que aparece acá abajo, ¿de acuerdo? Entonces al hacer eso nos va a quedar Z por el conjugado de W, partido por módulo de Z cuadrado, que en el fondo es W por W conjugado, que es lo que acabamos de mostrar en la pizarra. Luego, aterrizando esto, si Z es A más BI, W es C más DI, vamos a tener, al hacer esa operación, Z por W barra nos va a dar esta expresión que está acá, partido por A cuadrado más B cuadrado. Como les digo, lo vamos a hacer en un ejercicio, vamos a hacer un par de ejercicios donde vamos a llegar, les voy a dar un complejo Z cualquiera, un W cualquiera, y vamos a encontrar cada una vamos a hacer las operaciones con lo que vimos, las distintas operaciones. Y ahí vamos a aterrizar toda esta parte teórica. Vamos a ver la representación geométrica de un número complejo. Esto es de gran, pero gran ayuda. Lo primero que tenemos que considerar, en general, un número complejo, los números complejos no son ordenados, o sea, no hay un criterio, no está definido, no existe cómo uno puede visualizar si un número complejo es menor o mayor que otro, ¿ya? Y esto se puede entender mejor cuando uno realiza la representación geométrica de un número complejo. A ver, la representación geométrica de un número complejo se realiza en el plano cartesiano, eje X, eje Y, y por ejemplo el complejo Z igual a más BI, uno ubica en la recta real el número A con signo y todo, ¿de acuerdo? Y el número real B, y lo ubica en el eje Y con signo y todo, y el punto que aparece acá es la representación del complejo Z igual a más BI. En el fondo lo vamos a reconocer, vamos a tomar una distancia desde el origen hasta este punto, y ese como vector va a representar el complejo Z igual a más BI. O sea, en el fondo lo que estamos diciendo que un complejo Z igual a más BI lo podemos representar como un par ordenado. Lo vamos a representar como un par ordenado en el plano. ¿Ok? ¿Ya? Ya. Interpretación geométrica del módulo y el conjugado. Si tenemos un complejo Z igual a más BI, un número complejo, entonces nos interesa calcular la longitud del segmento C que une el origen con el punto correspondiente a Z en el plano complejo. ¿Ya? A ver, tenemos nosotros acá el eje X, el eje Y, el módulo de Z es la raíz de A cuadrado más B cuadrado. Simplemente, si ustedes se fijan, si esto es A y esto es B, por Pitágoras vamos a tener que este segmento que está acá es raíz de A cuadrado más B cuadrado, que exactamente corresponde, si ustedes se fijan, al módulo del complejo Z. O sea, esta magnitud que aparece acá es el módulo de Z, ¿ya? Entonces el módulo de un número complejo Z es igual a la distancia desde el punto Z hasta el origen. ¿Ok? Si uno tiene, por ejemplo, el complejo Z A más BI, sería esto es A, y de acá a acá esto es B, este es el complejo Z A más BI, el conjugado de Z, que es A menos BI, simplemente corresponde al que aparece acá abajo. Este es el conjugado de Z. ¿Se fijan? El conjugado de un número complejo se obtiene como la imagen especular, digamos, en el sentido de como de espejo, digamos, del complejo Z, acá abajo. ¿Ya? Ya. Suma geométrica de dos números complejos. ¿Cómo sumamos dos números complejos? De manera geométrica, porque nosotros ya vimos cómo sumamos dos números complejos de manera algebraica. Ya. Entonces ahora vamos a hacer la suma geométrica de dos números complejos, considerando lo siguiente. Podemos sumar dos complejos en forma geométrica mediante un algoritmo muy sencillo que se llama regla del paralelogramo. Si se tienen dos complejos, digamos Z1 y Z2, entonces Z1 más Z2 se halla de la siguiente forma, a partir del punto representado, bla, bla, bla. Ya, a ver, observemos lo siguiente. Vamos a ir siguiendo los pasos y vamos a mirar la gráfica. Tenemos acá el complejo Z sub 1, ¿ya? Que es este complejo con este módulo, ¿ok? Después tenemos acá el complejo Z sub 2, ¿de acuerdo? Tenemos Z sub 1, Z sub 2. Para obtener el vector que representa el complejo Z sub 1 más Z sub 2,
¿qué es lo que tenemos que hacer? Que es la ley del paralelogramo que sale explicada ahí arriba. Tomamos el primer complejo desde el origen, z sub 1, y a partir de acá hacemos como que este fuese el origen, de nuevo, y a partir de acá dibujamos el complejo z sub 2. ¿Me entienden? Este es el complejo z sub 2. Es como que iba a ser con la mano, sí, iba a poner ahí, pero no se ve. Ah, mi mano no se ve, si lo hago encima. Este que está acá, lo proyectamos, a partir donde su inicio deja de ser el origen, el inicio de él es el final de z sub 1, ¿se fijan? Lo ubicamos ahí, y después lo que nos queda al tomar desde el origen hasta el fin de esa proyección, ¡pum! Este que está acá corresponde al complejo que es z sub 1 más z sub 2, ¿ya? Como les digo, eso lo vamos a ver después en un ejemplo, ¿ya? Y ahí está la explicación. Ya, para ver ahora el opuesto negativo de un número complejo. Vamos a tener el complejo z igual a a más bi, y el opuesto de este, bueno, el que está justo al otro lado en la diagonal, ¿de acuerdo? Z es menos z, que es el opuesto de z, que es menos a menos bi. Y después aquí aparece también la explicación de cómo hacemos la resta de manera gráfica. Fíjense, a ver, de manera gráfica, si nosotros queremos hacer la resta z sub 1 menos z sub 2, ¿qué es lo que hacemos? Ubicamos el primer vector, que es este que está acá, z sub 1, el primer complejo z sub 1. Este que está acá es el complejo z sub 2, sin signo, sin ninguna operación. Este es el complejo z sub 1, este es el complejo z sub 2, que tiene un sentido, va desde el origen y termina acá, en el puntito. El complejo z sub 1 va desde el origen y termina acá en el puntito. Entonces, para hacer la resta, lo que se hace, partimos del z sub 1, pero a partir de acá, si tuviéramos, fíjense ustedes, que sumar z sub 1 más z sub 2, tomaríamos el z sub 1 y le agregaríamos acá el z sub 2. Y el vector suma correspondería a un vector que va del origen hasta acá, ¿de acuerdo? Si fuera la suma. Como es la resta, en el fondo es z sub 1, pero en vez de sumarle z sub 2, le restamos, o sea, le sumamos menos z sub 2. O sea, menos z sub 2 es el mismo, pero con el otro sentido, ¿de acuerdo? Acá está el menos z sub 2, acá. Esto es menos z sub 2. Fíjense que acá se fijan, si tenemos el z acá, el menos z corresponde a la proyección, el mismo, pero proyectado al otro lado. Si este es z sub 2, acá abajo está menos z sub 2. Entonces, en el fondo, cuando uno dice z sub 1 menos z sub 2, en el fondo lo que está haciendo es z sub 1 más menos z sub 2. O sea, z sub 1 y meta sub 2 el mismo, pero en el otro sentido. ¿Me entienden? Este es menos z sub 2. Z sub 1 más menos z sub 2. ¿Y cuál va a ser el vector que representa el complejo z sub 1 menos z sub 2? Sería este que está acá. ¿De acuerdo? Y para terminar, algo que se me había quedado en el tintero, que eran las potencias de ahí, por eso se ve que lo lancé así como al final, un copy-paste así de último minuto. Las potencias de I. Si ustedes se fijan, a ver, lo voy a dejar de compartir. Si ustedes se fijan, vamos a ver cómo se generan las potencias de I, las potencias de I, de la siguiente, vamos a hacer la siguiente manera. Y ahí les voy a aprovechar y les voy a hacer un ejercicio donde vamos a encontrar, vamos a un ejercicio de ejemplo. Ya, observen acá. Las potencias de I. Las potencias de I. Fíjense qué cosa es I elevado a 0, I elevado a 1, I al cuadrado, I a la cuarta, I a la quinta. Y así vamos a estar todo el resto de la clase sacando potencias de I. I elevado a 0 es 1, ¿cierto? I elevado a 1 es I. ¿Qué cosa es I cuadrado?
Ya sabemos que es menos 1. Más 1. ¿Qué cosa es i a la cuarta? I a la cuarta es i al cuadrado por i al cuadrado, o sea, sería menos 1 por menos 1, y eso es 1, ¿cierto? ¿Qué es i a la quinta? I a la cuarta por i, o sea, es 1 por i, y eso es i. ¿Qué cosa va a ser i a la sexta? Va a ser i a la quinta por i, o sea, va a ser i por i, y eso es i cuadrado, y eso es menos 1. Si ustedes observan, después, y a las 7, etcétera, empieza a aparecer 1 y menos 1. Ah, me faltó 1. Miren, me faltó 1. Sí, igual lo encontré raro. Y al cubo. No, no es un error. Me comí algo porque no he desayunado, estimados. Aún no desayuno. Me imagino que ustedes tampoco han desayunado todavía. Bueno, entonces, tengo que poner la pantalla fija porque como no puedo proyectarlos, no puedo proyectarlos a ustedes. A ver, déjenme pensar. Ya, no sé cómo hacer. Bueno, por ahí van a salir algunas caritas. A ver, espera un poco. No, la embarré parece. Espérenme. Ya, bueno. Usted, don Iván Moya, ¿me autoriza que aparezca su carita en el video? Diga, sí, profesor, autorizo. Diga. Sí, profesor, autorizo. Ya, no quiero tener problema. No, Entonces, no se preocupe. a ver, tenemos i cuadrado menos 1, y al cubo es i al cuadrado por i, o sea, es menos i, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes observan, empiezan a aparecer 1, i, menos 1, menos i. 1, i, menos 1, y el de abajo va a ser i, ¿de acuerdo? El i a la 7. El i a la 7 es i a la 6 menos 1, 1 i menos 1 menos i. Menos 1 por i, ¿ya? Entonces, si observan, empiezan a aparecer en grupos de A4, ¿de acuerdo? Y se repite, 1i menos 1 menos i, 1i menos 1 menos i, 1i menos 1 menos i. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular cuánto es i elevado a 34, por ejemplo, lo que tenemos que hacer, tomamos el número 34, lo dividimos en 4, ¿ya? ¿Cuánto nos da 34 dividido por 4? 8. 8 por 4, 32, nos queda resto 2, ¿no es cierto? O sea que i elevado a 34 va a ser i igual al cuadrado, que en el fondo es el resto, que se ubica acá en el exponente, y esto es menos 1. Por lo tanto, i elevado a 34 es menos 1, y así uno puede calcular cualquier potencia de i. ¿Ya está? ¿De acuerdo? Ya. Entonces lo que vamos a hacer ahora, yo les voy a anotar ejercicios para que ustedes los trabajen un ratito mientras yo paso la lista, y después de eso los revisamos en conjunto. ¿Ya? Ejercicios así como para soltar la mano, para poder aterrizar lo que vimos recién. Entonces voy a dar 2 números complejos. Entonces, ejercicios sean w igual a 1 más 3i y z igual a menos 2 más i. Menos 2 más i. Determine w más z al cuadrado, w por z, w partido por z, w barra z barra. Es un ejercicio así como para empezar a soltar la mano, y vamos a representar gráficamente. Ya, resuelvan esto
con la información que ya tienen y yo les voy a pasar, como les dije recién, la lista y después los vamos a revisar. ¿De acuerdo? Ya, entonces, en el primero simplemente vamos a reemplazar lo que es el W, que es 1 más 3i, y le sumamos el complejo menos 2 más i, ¿no es cierto? Simplemente sumamos la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. 1 más menos 2 nos queda menos 1 y 3i más i nos queda 4i. Por lo tanto, ese es el resultado, ese es el complejo W más Z. ¿Qué cosa es Z al cuadrado? Z al cuadrado es Z por Z, ¿cierto? Por lo tanto, Z por Z es menos 2 más i multiplicado por menos 2 más i. Bueno, igual podríamos haberlo hecho usando la fórmula del cuadrado binomio, considerando que si aparece i al cuadrado lo reemplazamos por menos 1, ¿cierto? Entonces acá nos va a quedar, bueno, menos 2 más i al cuadrado, y eso es menos 2 al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y eso va a ser 4 menos 4i, y al cuadrado, que es menos 1. Por lo tanto, ese complejo va a ser 3 menos 4 por i. ¿De acuerdo? Es el resultado final. ¿Ok? ¿Qué pasa con W por Z? Tomamos el complejo W, lo multiplicamos por el complejo Z, y multiplicamos término a término. 1 por menos 2, 1 por i, y 3i por menos 2, menos 6i, y 3i por i sería 3i cuadrado, pero acordémonos que i cuadrado es menos 1, por lo tanto eso sería menos 3, y esto sería igual a menos 5 menos 5i. ¿Ok? Voy a seguir por acá arriba. El D, que es W partido por Z, W sobre Z habíamos dicho que, no se ve, déjame subir. Con la luz del papel. Ahí se ve W sobre Z. W sobre Z es lo mismo que W sobre Z multiplicado por el conjugado de Z, se multiplica por el conjugado del denominador. Reemplazamos, W es 1 más 3i, Z es menos 2 más i. ¿Qué cosa es Z conjugado? Es simplemente cambiarle el signo a la parte imaginaria de este complejo. O sea, sería menos 2 menos i, menos 2 menos i. ¿Ok? ¿Y esto cómo nos va a quedar? Multiplicamos lo de arriba con lo de arriba y lo de abajo con lo de abajo, ¿cierto? 1 por menos 2, 1 por menos i, 3i por menos 2, menos 6i, 3i por menos i, menos 3i al cuadrado. Y en el denominador, si ustedes observan, esta es una suma por su diferencia, ¿cierto? Va a ser el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. ¿De acuerdo? Entonces nos va a quedar en el numerador, va a ser, bueno, esto es i al cuadrado, que es menos 1, lo reemplazamos por menos 1. Entonces nos va a quedar menos 2 más 3, o sea, 1, menos i, menos 6i es menos 7i, menos 2 al cuadrado es 4, y al cuadrado es menos 1 más 1, o sea, nos va a quedar 1 menos 7i partido por 5, y esto es 1/5 menos 7/5. Y esto que está acá, estimados, corresponde a la división de W con Z. ¿Ok? ¿Ya? Profe, no entendí. ¿No entendió? A ver, miren. ¿Por qué lo multiplica por el conjugado?
Porque ese es el método, es la definición de la operación de los complejos. Para dividir dos números complejos, el procedimiento es tomar el complejo y multiplicar arriba y abajo por z conjugado, por el conjugado del denominador. Es la definición de la operación. Ah, ok. ¿De acuerdo? Ok. ¿Ya? Y esto que está acá correspondería al resultado de W dividido por Z. ¿Ya? Y ahora vamos a hacer el último, que es W barra por Z barra. W barra por Z barra. W barra es el conjugado de Z, ¿cierto? O sea, es 1 menos 3i, multiplicado por el conjugado de Z, que es menos 2 menos i. ¿Ok? ¿Y qué hacemos? Este por este, este por este, este por este y este por este. 1 por menos 2, 1 por menos i, más 3i por 2, 6i, menos 3i, menos i sería más 3i al cuadrado. Y de nuevo, nos apareció el i al cuadrado, que sabemos que es menos 1. Entonces nos va a quedar menos 2, menos 3, menos 5, más 5i. ¿Estamos de acuerdo? Esto es para empezar a soltar la mano, digamos, después en las clases de ejercicios. Ustedes van a hacer ejercicios más complejos, digamos. Ahora lo que me interesa es mostrarles a nivel gráfico cómo sumamos, por ejemplo, estos dos números complejos. ¿Ya? Y con eso termino. Vamos a dibujar un poco. A ver, frente a cualquier situación complicada y la situación compleja que ustedes tengan, lo más sencillo, estimados, es que ustedes trabajen con la representación de los complejos. O sea, por ejemplo, este complejo tiene su representación en el plano por el 1,3 y este complejo tiene su representación en el plano como el punto menos 2,1. Entonces, uno a veces visualiza mejor las cosas si se trabaja con la representación del número complejo. Entonces, por ejemplo, este complejo es 1, 1, 2, 3. ¿Se fijan? Ese complejo Z corresponde a este punto que está acá. Este sería el punto 1,3. ¿Ya? ¿Cuál sería el complejo Z? Este es el complejo W. El complejo Z es el menos 2,1. Acá. Ese es el complejo Z. ¿De acuerdo? Fíjense que nosotros, cuando hicimos Z más W, así Z más W a nivel algebraico, nos quedó el menos 1 más 4i. ¿Cierto? Miren, a nivel geométrico, para hacer la suma de Z más W, toman Z más W, bueno, que es lo mismo que W más Z. Nosotros vamos a hacer W más Z. W es este que está acá. Para sumarle Z, lo que tenemos que hacer, tenemos que tomar este, y el origen del segundo lo ponemos en el final del primero. ¿Me entienden? O sea, este vector que está acá, lo voy a proyectar acá, por decirlo de alguna manera. Y si ustedes se fijan, al proyectarlo acá, este es el que está acá, desde el origen hasta este puntito, ese vector que está ahí corresponde al vector suma W más Z o Z más W, que es lo mismo. En este caso hicimos W más Z. ¿Miran? Este vectorcito que está acá, que no lo voy a dibujar. Este que está acá. De aquí para allá, de aquí para allá. Y efectivamente, bueno, más o menos en un gráfico un poquito más bonito, este corresponde al vector
fíjense que la representación de este punto es el punto menos 1,4. Efectivamente daría con este puntito que está acá, menos 1, y acá el 4, y acá menos 1. ¿Observan? Entonces pueden hacer gráficamente todas las operaciones, ¿ya? Ahora hay una cosa interesante, bueno, que en realidad, bueno, cuando tengan trigonometría, que va a ser dentro de unas 3 semanas más aproximadamente, vamos a poder ver otra representación de los números complejos, que es la representación en su forma polar, que es usando senos, cosenos y esas cosas bonitas. ¿Ya? Bueno, eso es, estimados, lo de la clase de hoy día. Espero, bueno, tienen 2 clases de ejercicios, por lo tanto ahí van a practicar harto con números complejos, así que hagan muchos ejercicios y vayan juntando todos los conocimientos necesarios para que cuando tengamos la fecha de la primera evaluación, todos obtengan una excelente nota. ¿Ya? Y eso sería, estimado.